Yo no sé si se están saludando, se están contando chistes, porque las carcajadas llegan hasta acá arriba. Los que están en la transmisión no van a entender. Dice, ¿qué están haciendo? Contando chistes. Qué bueno cuando nos reencontramos cada día con la intención de ser edificados. Esa es la intención de funcionar como iglesia y de compartir tiempo. Podemos compartir un café, un asado, un fideo con manteca, o podemos encontrarnos en cualquier lugar con la finalidad de ser edificados en Él. Amén. Y en estas dos próximas reuniones, tanto este domingo como el próximo domingo tenemos Cena del Señor. Vamos a hablar de edificación y la dividí en dos porque si no vamos a estar 4 horas acá. Así que dividí la enseñanza en dos y hoy vamos a intentar ser muy breve. Algunos se ponen contentos. Y vamos a hablar de edificación, pero para edificar, cuando se tiene un plano, cuando se tiene un diseño, se va al terreno y si ese terreno no está libre hay que derrumbar lo edificado. Dios no edifica nada sobre algo que ya está edificado. Dios no va a edificar sobre lo mío. Dios no va a permitir mis correcciones. Hay un término que me gusta mucho porque ustedes saben, una obra es igual que una casa. Todos tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Entonces viene el que dice, no, pues el ingeniero no sabe nada. Y el ingeniero dice, bueno, el arquitecto no sabe nada. Y el maestro mayor de obra dice, bueno, no sabe nada. Y entonces todos sabemos, todos entendemos cómo tienen que ser las cosas, pero hay un término en la obra que es así, algo así, que los que están en la construcción me podrán corregir, el plano manda. ¿Sí? No, porque esto tendría, el plano manda. Y cuando manda el plano, no mandan los obreros, no manda el que trabaja, sino que hay un dueño que diseñó todo, que dio la obra para hacer, y esa obra tiene que ser hecha en un terreno donde si no está libre, hay que librarlo, hay que derrumbarlo construido. Y esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Por eso muchas veces nos encontramos en caos, porque Dios comienza a derribar todo lo mío y si yo... Imagínese, ¿no? El dueño de la casa anterior, no me toques esto, no me toques aquello. Papá hoy empezó en un tiempo de querer limpiar las cosas cuando antes era un acumulador y me heredó lo acumulador a mí. Entonces ahora y vamos a sacar eso y yo bajo y le digo, no me toques esto. Acá no te metas, es un caos el lugar. Digo, acá no te metas, porque yo me entiendo. Bueno, imagínese al dueño de la casa diciendo, no, esta pared no me la toquen, pero vamos a hacer un edificio. No, pero ustedes quieren, pero acá, vos sabés que acá recibí a mis hijos, acá comíamos la familia todos los domingos durante años. El pastor Elías vendía coches y venían las personas y le decían, ¿cuánto vale este coche? Bueno, 10.000. No, dice, con este coche llevé a mi esposa a la maternidad para tener a mis hijos. Las primeras vacaciones las hicimos en este coche. ¿Cómo va a valer 10.000 pesos? El pastor Elías le decía, mira, vos querés que yo no vendo recuerdos. Yo vendo coches. Si vos querés vender recuerdos, los tenés que vender vos y que encontrar a alguien que quiera comprar tus recuerdos y pague por esos recuerdos. Cuando yo vendo un coche, yo no puedo decir. Y tampoco una casa. Lo mismo Dios hace con nosotros cuando comienza a edificar su vida. Y vamos a hablar en este tiempo, y este año va a ser un año de hablar de edificación. Siempre vamos a las Escrituras y somos casa de Dios. Decir que esta es la casa de Dios es erróneo porque esto es un edificio que contiene la casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Somos las piedras vivas que Dios edifica, que Dios traza, que Dios corrige para ser parte de la edificación. Por eso siempre decimos... yo me sorprendo con algunas frases que me dicen, quiero una iglesia donde encaje. Y no existe la iglesia donde encajo, porque donde encajo es un club social. La iglesia es un lugar donde soy corregido para ser parte de una edificación. Imagínense que si los materiales de construcción no querrían modificar su estado natural, no llegaríamos nunca a una edificación. Todos tienen que sufrir una transformación, una mutación, hay procesos químicos de fraguado para ser parte de una edificación. Lo mismo pasa
con el pueblo de Dios. Dios nos saca de un reino de tinieblas y nos pone en un reino de luz. Y ayer y el domingo pasado hablábamos justamente de esto, que vivimos muchas veces en caos porque hemos sido trasladados espiritualmente a un reino de luz, pero seguimos tomando decisiones como si estaría en un reino de tinieblas. Sigo tomando decisiones por miedo, por temor, por caos, por lo que me sucedió, por lo que estoy viviendo. Por eso debemos entender que cuando Dios edifica, primeramente corrige. Somos parte de esa casa de Dios, que dijimos que no es este edificio. Casa de Dios somos nosotros y estamos siendo corregidos, trazados para ser parte de una edificación. Si usted me acompaña a Isaías 40, 27, vamos a hablar un poco del final de Isaías 40, vamos a explicar un poco lo que habla allí el profeta al pueblo de Dios que estaba en exilio. Y después vamos a ir al principio, porque vemos que son consolados. Esta es la parte donde son consolados en el exilio, pero cuando vamos al principio hay corrección. Y vamos a hablar un poco de la función profética en el viejo pacto y en el nuevo pacto, ¿sí? A veces creemos que la función profética es adivinación, ¿no? Y está mal interpretado esto. La función profética, arriba, remolón. Si es el despertador, estamos tarde, ¿eh? A veces creemos, ¿sí?, que Dios no tiene que tocar nada, ¿sí? Él me conoció así y que me use como soy. Y aquí vamos a ver en el 40 cómo la corrección trae consolación para una futura edificación, ¿sí? La consolación viene previo por medio de la corrección. Muchas veces, y esto es parte de nuestro espíritu natural, buscar un chivo expiatorio. Esto viene del Antiguo Testamento y fue tomada por la sociedad. Hay que buscar un culpable. Tenemos que buscar a alguien que tenga la culpa de esto. Pasa en la sociedad y muchas veces pasa en nuestra mente cuando lo que vivimos trato de buscar un culpable para echarle la culpa de lo que estoy viviendo, del momento que estoy atravesando, de las situaciones que vivo. Entonces lo primero que Dios hace es, primero corrige, para después consolar, para después edificar. Dios les da una promesa, los consuela en el tiempo que está viviendo y les dice, hey, este tiempo no va a ser eterno. El sufrimiento no es el final. ¿Podés decirle esto al de al lado? El sufrimiento no es el final. Y esto es lo que Dios decía, pero el sufrimiento venía por errores y olvidos del pueblo de Dios. No reconocer para qué habían sido concebidos, para qué habían sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. El llamado al pueblo de Dios fue ser luz a las naciones, no ser un pueblo exquisito. Fue ser luz a las naciones. Y este es nuestro mismo llamado, es a que el Hijo de Dios sea visto en nosotros. Isaías capítulo 40, verso 27, vamos a empezar por el final, por las palabras de Dios de consolación. Y me sorprende aquí, escuché un pastor hace algunos días sobre otro texto, creo que mi esposa estaba escuchando algo, y el pastor decía cómo Dios hablaba a su pueblo, ¿no? Que le decía, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y menciona al gran engañador y no dice Israel, ¿sí? Y esto es el llamado a que Dios nos reconoce tal cual somos. Y sabe que no somos perfectos. Y sabe que cometemos errores. Por eso el texto comienza de esta manera. Isaías 40, 27, lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Quédense tranquilos, para los más viejitos como yo, vamos a leer la Reina 60 también. Pero este lo vamos a leer en el Reina Valera 2015. Porque pues dice, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel.
Los menciona, todos conocemos la historia de Jacob, es el engañador, el nombre, y este hombre le fue cambiado su nombre por Israel, el que pelea con Dios. Lo vemos ahí como alguien que peleaba para recibir lo que quería. Él vivió para pelear y recibir lo que creía que era justo y le pertenecía. Y vemos que aquí Dios lo llama también de las dos maneras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios quería engañar o tenía la intención de pensar que Dios no conocía la situación en que estaba viviendo. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí muchas veces he atravesado momentos donde digo, quizás Dios está distraído. Se fue de vacaciones y no nos avisó, y yo estoy viviendo lo que vivo y Él no se enteró. Entonces uno ora con mayor fuerza, como diciendo, ¡hey! Como los discípulos en la barca, hablábamos la semana pasada. Estaba dormido y dice, ¿no te das cuenta que nos estamos orando? Cabecita de novia, ¿qué haces durmiendo?, le dijeron al Señor. Y el Señor dormía plácidamente en medio de la tormenta porque estaba respondiendo a la obediencia del Padre. El Padre le indicó que pase al otro lado y Él pasaba para el otro lado y descansaba en medio de la tormenta sabiendo que la tormenta no era el final de su vida, porque su Padre lo había llamado a pasar al otro lado. Los discípulos, por el contrario, no reconocieron que el envío fue del Señor, respondiendo a la voluntad del Padre. Entonces ellos pensaban que iban a morir. Amado, el sufrimiento no es tu fin. Hola. Dale un codazo, leve, por ahora leve. Por ahora leve al de al lado. El sufrimiento no es tu fin. Dice, porque pues dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino le es oculto al Señor, y mi causa pasa inadvertida para Dios. ¿Alguna vez creyó que Dios no estaba o no sabía lo que le estaba pasando? Bueno, el pueblo en el exilio pensaba exactamente lo mismo y Dios lo llamaba con el nombre que le había puesto, pero también con el nombre que tenía. Un poco cuando te enojas con tu hijo y le decís a tu esposa, ahí está tu hijo. Tal vez hijo de ella y no tuyo. Y Dios lo menciona pasado y futuro, y todavía seguís teniendo las mismas mañas del pasado. Todavía seguís pensando que podés ocultar tu camino del mío o que lo que estás viviendo yo no sé. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. ¿Crees que pasa por indiferente? Paso como indiferente, le estaba diciendo Dios. Mi camino le es oculto al Señor y mi causa pasa inadvertida a Dios. ¿No lo has sabido?, le pregunta Dios a través del profeta. ¿No has oído que el Señor es Dios eterno que creó los confines de la tierra? El pueblo de Dios estaba en exilio por no haber cumplido con lo que Dios le había mandado. Y vemos un pueblo cíclico, ¿no?, que reconocía la gloria de Dios, pero después comenzaba a olvidarse y comenzaba a vivir conforme a los lugares donde vivían para volver a pasar otra vez por un tiempo donde eran sacudidos, pasados por la zaranda para ser limpios nuevamente, para volver a reconocer a Dios, para volver a olvidarlo y volver a pasar por una zaranda. Todo parecido con la realidad puede pasar en TNT, pero nunca en la vida. En las películas, pero no en la vida. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga. Está hablando de Dios. No se cansa ni se fatiga. Y su entendimiento es insondable. ¿Sí? ¿Vio la sonda? Las sondas son para medir en la mecánica, en la edificación. Es insondable, no hay nada que pueda medir a Dios. Había una canción que cantábamos cuando era chico, ahí la tenía Conce como maestra, decía, tan alto que no puedo ir arriba de Dios, tan ancho que no puedo ir afuera de Dios, tan profundo que no puedo ir debajo de Él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios, ¿sí?, es imposible de medir.
no se mide por situaciones, no se mide por momentos en la vida, no se mide por lo que te toca vivir, sino que tu entendimiento tiene que estar en la mente de Cristo. Entender que lo que nos pasa, empezar a verlo un poco más de arriba y no verlo por las situaciones, porque nuestras decisiones no pueden ser tomadas por el problema. Las personas naturales toman una decisión después de un problema. Nosotros necesitamos ver las cosas desde más arriba. Hablábamos el domingo pasado, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en las cosas de arriba, porque lo de acá abajo se echa a perder, pero lo de arriba es eterno. Lo eterno, hablando siempre de lo eterno y de lo temporal y qué gobierna mi vida, hablábamos la semana pasada. No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. Y esta es la parte que nos gusta. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Él es poder, pero nos da su poder. A Él no se le termina la fuerza, pero a nosotros nos da las fuerzas cuando no lo tenemos. ¿Te sentiste alguna vez sin fuerza? ¿Sin ganas de seguir? Con ganas, como dicen en la jerga pugilística, tirar la toalla. Cuando tiran la toalla es porque... Cuando el entrenador tiró la toalla al ring es porque dice, lo están matando a mi chico. Y más de una vez queremos tirar la toalla para nosotros mismos. Miramos para afuera y decimos, no van a tirar nunca la toalla. La vida me está agarrando a trompada y no van a tirar nunca la toalla. Él aumenta el poder al que no tiene vigor. 30. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que va a pasar un colectivo y te va a llegar. Como hablábamos el miércoles, los ríos no te van a negar, el fuego no te va a quemar. No nos dice que no vamos a pasar por fuego. Dice que el fuego, lo natural, no puede corromper. Eso significa pasarás por río y no te anegarán, pasarás por fuego y no te quemarás. Lo temporal no podrá destruir lo eterno. Cuando tu vida pase por una situación, ese será el fuego que queme todo lo que no sea Dios en tu vida. Pero lo eterno quedará. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Pero lo eterno quedará. Lo eterno es inconmovible. Entonces comprendemos un poco más claro cuando la palabra dice que por medio de las aflicciones somos perfeccionados. Por medio de las aflicciones somos purificados. Por medio de las situaciones Dios presenta y pone cosas en nuestra vida que limpian nuestra vida, que quitan todo aquello que no es Dios. Como el pueblo de Dios salieron miles del desierto. Pero llegaron a la tierra prometida, esta tierra donde fluía leche y miel y donde entendemos que es una clara imagen de Cristo, el lugar donde lo tenemos todo. En el proceso murió todo lo que había salido de Egipto. Porque esto muchas veces no lo predicamos, pero del pueblo que salió de Egipto llegó Josué y Caleb. Fueron los únicos que cuando fueron con los espías dijeron, no, los vamos a pasar por arriba. El resto se atemorizó y atemorizó al pueblo. Es imposible que conquistemos esta tierra. Ellos fueron y vinieron. Y después el pueblo yendo tardó 40 años, algo falló. Falló la hoja de ruta, no sé qué sucedió. Ellos en un tiempo fueron y vinieron. 2 vinieron diciendo, el Señor los entregó en nuestras manos. Eran como gigantes. Los entregó en nuestras manos, pero el resto vio el problema y no lo que Dios había preparado para ellos. Entonces cuando volvieron desalentaron al pueblo. Todo lo que en esos 40 años fueron los 40 años donde el pueblo de Dios pasó por ríos, de manera figurativa, ¿no? Ríos, por fuego,
y fueron depurándose de todo lo que no era Dios. Y lo único que llega a Cristo o a la tierra prometida, al lugar donde fluye leche y miel, donde no nos falta nada, llegó Josué, Caleb y los nacidos en el desierto. Solo los que nacieron en el desierto, y solamente 2 salieron de Egipto, Josué y Caleb. Esto nos habla claramente que Dios no está dispuesto a negociar con nosotros y decir, no, pero esto está bien. No, Dios va a sacar de tu vida y de mi vida todo aquello que no sea Dios. O sea, yo puedo decir, no, esto no me lo toques, ojo con aquello, esto no lo tires abajo. No. Dios, cuando le dimos permiso para que Él gobierne nuestra vida, Él va a sacar de nuestra vida todo lo que no convenga. Oh, gracias por ese amén, gloria a Dios. Bendita tú eres. Dios va a quitar todo lo que no sea Dios. Él va a quitar todo lo que no sea Dios. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi amado hermano, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero Dios está en gobierno de todo. Todo lo que no sea de Dios, como el pueblo de Dios murió todo en el desierto y llegó a la tierra prometida, a ese Cristo figurativo, llegó Josué, Caleb y los nacidos en el desierto. Solo lo que pertenecía a Dios y el resto murió. Esto tipifica al hombre, trasladado de un reino de tiniebla a un reino de Dios. Al reino de Dios, al reino de luz, al reino de su Hijo. Todo lo que no sea Dios en tu vida va a morir. Y esto es triste resistirme a que Dios tiene que hacer las cosas a mi manera. Pero esta era la parte de consolación. Dios les prometía nuevas fuerzas en medio del exilio. Les decía, tranquilos, hay nuevas fuerzas, tranquilo, el dolor no es el final de sus vidas. Repasamos un poco de lo que nos habla en el 40. Dijimos que termina en consolación. Dijimos que Dios corrige y consuela corrigiendo, porque Él tiene algo que hacer con nosotros. Vuelve a poner en su lugar aquello que se desvió. Eso es reconciliación, dijimos que es nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado como iglesia. Reconciliar es volver a corregir, es corregir lo que se había desviado, es volver al diseño original. Isaías 40 es un capítulo en el Antiguo Testamento que se trata de esperanza y consuelo al pueblo en el exilio. El capítulo ofrece una visión compasiva, la fidelidad y el poder de Dios se nos habla. Y les asegura a los israelitas que el sufrimiento no es el final de la historia. Amado, el dolor no es el final de la historia, sino que estamos siendo corregidos. Hace un tiempo, limpiando y buscando algunas cosas, encontré un libro de Gustavo Lara. Y el título dice, Dios consuela hablando verdad. Dios no te va a mentir. No te va a decir, no, quédate tranquila, la culpa de todo lo tienen los demás. No, amado, tranquilo. La culpa de todo la tienen tus padres, la culpa de todo la tiene tu familia, la culpa de todo la tiene tu entorno. Vos sos perfecto. Vos sos maravilloso. Yo a veces lo escucho al Señor diciendo, Ezequiel, vos sos perfecto, sos maravilloso. Después recuerdo que no, soy yo diciéndomelo. No es el Señor. Yo le puedo poner, el Señor Ezequiel dice eso. El título de este libro es maravilloso, solamente el título, imagínese leyéndolo, le recomiendo que lo lea. Dios consuela hablando verdad, no le podemos mentir a la gente diciendo, bueno, no, la sociedad es mala, no, somos malos, somos todos malos, dice la palabra, no hay uno bueno. Y lo que me pasa es parte de los errores que he cometido. Lo que vivo es parte de no haber corregido mi vida. Estoy a tiempo, esta es la buena noticia. Estamos a tiempo de corregir nuestro carácter, de corregir nuestra vida, de corregir nuestros pensamientos.
¿Sabe cuántas veces me encuentro corrigiendo mi pensamiento? Ejemplo, esta mañana cuando me desperté, me senté en la cama y hice... Y cuando miré la hora, ni le cuento, estaba para las 6 el reloj y me despierto tan temprano. 1 hora antes, 1 hora y media antes. Y hacía... Después dije, no, tengo que agradecer. No es que me levanté y dije, los pajaritos, se abrió la ventana, porque si no mi esposa se hubiese enojado si se abría la ventana, ¿no? El perro de afuera, Ezequiel, te preparé el desayuno. No. Me levanté enojado, porque Ezequiel se levanta enojado. Enojado con el planeta, con el mundo, con lo eterno, con lo temporal, con todo. Pero cuando me senté, me autocorregí. Dije, no te podés levantar enojado. Y agradecí al Señor en ese mismo lugar. Fui agradecido, pero tuve que corregir mi impulso natural de quejarme, porque lo primero que hice fue quejarme. No lo dije, pero me quejé. Dice, Dios consuela hablando verdad. Es maravilloso el título de este libro. Y cuando vamos a Isaías 40, vemos que Él corrige, dice la verdad para que sean corregidos. Leímos recién la parte de la consolación en medio de estar ahí, en la nada, como atemporales. No sé si le pasó alguna vez, estar atemporal, es decir, podría estar ahora en el 80, en el 70, podría ser 2019 o podría ser 2026 y sería lo mismo. Porque parece que las cosas no cambian, porque parece que es todo igual. Dios los consoló hablando verdad. Y esto es lo maravilloso. Le dice, tranquilo, van a tener nuevas fuerzas. Los jóvenes, que son los dueños de la fuerza, se cansan. Pero los que confían en el Señor, los que esperan los tiempos de Dios, encontrarán que tienen alas como águilas, que caminarán y caminarán y caminarán y no se van a cansar. Correrán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas. Amado, tendrán nuevas fuerzas. Amén. ¿Cuántos están sin fuerza? Y arrancamos el año. Así estamos, 5 de enero. ¿Se dio cuenta que el año calendario no tiene mucho que ver? Cuando somos eternos, está bueno un principio, un final, estaba maravilloso. Pero nosotros ni estamos cansados porque empezó, ni cansados porque... No, nuestro cuerpo sigue cansado, está cansado, pero nuestras fuerzas se renuevan. Amén. Así que para los que levantaron la mano que están cansados, yo también estoy cansado, no se vaya a pensar, Hay situaciones que te cansan, cosas que se repiten. Dios consuela, y me encanta el título de este libro, Dios consuela hablando verdad. Y Dios los estaba consolando, pero primeramente les dijo la verdad. Algunos de los temas que aborda Isaías 40 son la soberanía de Dios, la promesa de liberación. Estamos hablando solo del 40. Liberación, la permanencia de la palabra, la preeminencia de la palabra, la excelencia de la palabra, el cuidado de Dios para con su pueblo y que Él era la fuente de su fortaleza. Ahora cuando vamos, que lo vamos a leer ahora, Isaías 41 al 11, recién leímos la última parte del 40, donde son consolados, se habla de Cristo, de la venida de Cristo, de la promesa del Señor, pero lo habla en corrección, porque venía el que corregía, venía el que era la medida, porque ellos tenían leyes, pero venía el que era la ley, el que era la medida, el que era la sonda. No puede ser, Dios no puede ser medido, pero Cristo es la medida de Dios, porque dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Venía la medida.
Isaías 41 al 11 se habla de Dios como un pastor que nutre con amor y un gobernante que gobierna con justicia. ¿Sí? Las dos caras de la moneda. Un pastor que da alimento y cuida, pero también un gobernante que gobierna con justicia, que traza, que circuncida, que corrige. Amén. Este pasaje también anticipa la venida de Jesucristo y el cumplimiento de su promesa lo leemos en Lucas 3, 4 al 6, donde voz que clama en el desierto. Dios habla a su pueblo en corrección. Busque Isaías capítulo 40, verso 1 y lo vamos a leer en la Reina Valera 60, la que yo estoy corrigiendo todo el tiempo cuando leo otra versión. Isaías 41, y es la parte donde son corregidos, donde Dios le habla claramente. Son consolados, pero antes de ser consolados son corregidos. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Está hablando el profeta. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Cuántos saben que nuestro pecado ya fue perdonado? Bueno, Dios se lo estaba diciendo al pueblo. Estaba hablando del cumplimiento y el cumplimiento es la venida de su Hijo. Y cuando habla del cumplimiento le está diciendo tu pecado ya fue perdonado. Después vamos a encontrar a este profeta hablando de Cristo de una manera increíble. No como el crucificado, sino como el sacrificio, como el que quita el pecado. Hasta ahí los sacrificios tapaban el pecado del pueblo. Pero el profeta habla de Jesucristo, del que estaba por venir, como el que quitaba el pecado del mundo. Su tiempo ya ha sido cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El 3, voz que clama en el desierto, esto también está en el Nuevo Testamento. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en soledad a nuestro Dios. Está hablando de aquellos que fueron diseñados o reconciliados para reconciliar. Está hablando de aquellos que estaban torcidos y fueron enderezados para enderezar. Les está diciendo, enderecen el camino para el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, decía el Señor. Aquí estaba hablando, enderecen. Le está hablando al pueblo de Dios y a aquellos que están desviados, enderecen el camino del Señor. Aparentemente, como el día de hoy, muchas veces cuando desconocemos la Escritura, desviamos o torcemos el camino del Señor. Cuando predicamos algo que no es bíblico, torcemos el camino del Señor. Y este es el llamado a los hijos de Dios, enderecen el camino. El 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo torcido se enderece. ¿Vio cuando usted ve Google Maps o algún mapa, lo ve desde arriba? Lo ve con relieves con distintos colores, ¿sí? Ahora imaginemos que el plano está acá y ponemos el plano así. Vemos como si tuviera relieve. Creo que todos en la primaria hicimos alguna maqueta y lo ves desde abajo y ves los collados y los montes, ¿sí? Y las sierras. Esto está hablando de levanten los collados y bajen los montes. Enderecen las cosas. Está hablando de un plano visto de manera horizontal. Levanten lo que está hundido y bajen lo que está levantado. Y enderecen lo que está torcido. Hablando un poco del camino que se torció, mencionándolo como una geografía, pero enderezando el camino del Señor, porque Él es la medida.
Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y todo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. ¿Sí? No solamente subimos lo que está hundido, bajamos lo que está levantado, enderezamos lo que está torcido, sino, ¿sí?, lija y agua, hasta que quede perfecto. Y todo lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Dios. Y toda carne juntamente lo verá para que la boca de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado. Solamente en el 5 tendríamos que hablar muchísimo y recordar muchas de las cosas que hemos dicho, pero voy a apelar espiritualmente a la memoria espiritual que tenemos. Y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuándo se manifestará la gloria de Jehová? Cuando se habla de la gloria de Jehová, lo hablamos en cientos de versículos que dice que la gloria de Dios es el Hijo, porque Él es la imagen invisible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es la gloria de Dios? Su Hijo. Y en este pacto en el cual vivimos, la gloria de Dios tenemos que ser nosotros. Tiene que ser visto Dios en nuestra vida, el Padre en nuestra vida, como fue vista en el Hijo. Entonces aquí está diciendo, todo tiene que ser corregido para que la gloria de Dios se vea. Perdón, todo tiene que ser corregido en mi vida para que la gloria de Dios se manifieste, porque puedo estar lleno de la gloria de Dios. Si mi vida no está derecha, si mi vida no está alineada a lo de Dios, voy a manifestar algo mío y no algo suyo. Por eso me dice, enderecen los caminos. Cuando comencemos a seguir la regla, cuando empecemos a ser como el modelo, cuando permitamos que Dios sea nuestra guía, recién allí vamos a manifestar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Que Cristo sea visible en nuestra vida. Y recién allí, ¿sí?, toda carne lo verá. Fíjese cómo está hablando un versículo del Antiguo Pacto, nos está trayendo hasta el día de hoy la enseñanza que se le dio al pueblo que no le estaba pasando bien, que estaba en el exilio. Fueron consolados, pero hablándole verdad. Fueron consolados, pero primero fueron corregidos. Le dijo, quédense tranquilo, el estado que tienen hoy no es el permanente. Pero tenemos que corregir un montón de cosas para que la gloria de Dios sea vista en ustedes. Porque ¿cómo podemos reconciliar si no estamos reconciliados? ¿Cómo podemos ser luz y que el resto pueda ver la luz si mi luz está difusa y torcida? Si manifiesto el camino de Dios como un camino torcido y a mi medida que se adaptó a la vida de Ezequiel. Por eso no encajamos en la iglesia, somos corregidos para ser parte de una edificación. Si mi vida no fue corregida, las personas verán a Dios a través de mi vida y no les va a gustar. Porque el Dios que yo moldeé para mi vida no va a encajar para otro. Porque mi molde no va a ser el molde de otro. Si yo a Dios pasa por el lente de mi vida, al otro no le va a gustar. Porque va a estar contaminado Dios por lo que yo soy. Por eso estamos llamados a levantar lo hundido, a bajar lo que está alto, ¿sí?, los montes, los collados, enderezar los caminos hasta que quede Cristo. Circuncidados de todo lo que no revela a Dios, como el pueblo de Dios en el desierto, tuvo que morir todo lo que no era Dios y recién entró a la tierra prometida que representa a Cristo, donde no falta nada. Todo lo que había sido circuncidado, el pueblo de Dios esos 40 años fue circuncidado de todo lo que no era Dios, para poder gozar de una tierra donde fluía leche y miel que representa a Cristo. Solo Josué y Caleb y los nacidos en el desierto. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y todo collado y todo torcido se enderece.
lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Dios. Yo cuando veo esto veo mucho mi carácter. Veo que muchas veces mi carácter no es el carácter de Cristo. Y las personas me ven a mí. Y lo ven a Ezequiel enojado, lo ven a Ezequiel perdido, lo ven a Ezequiel tomando decisiones que no son las correctas, me ven manifestando algo que no es Dios. ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Y cómo verán si nadie manifiesta la imagen del Dios verdadero? Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Fue lo primero que reconocieron Adán y Eva cuando desobedecieron. Se miraron mutuamente y se dieron cuenta que había algo diferente. Porque no comieron del fruto y quedaron desnudos. Estaban desnudos y lo que ellos veían no era que les faltaba ropa, sino que les faltaba Cristo. Entonces trataron de imitar, y ese imitar es torcer el camino. Se pusieron pieles tratando de engañar a Dios y a la creación, porque esto lo hablamos muchas veces. Ellos, ¿cómo gobernaban? La creación no respetaba a Adán y Eva porque eran Adán y Eva. No los conocían a Adán y Eva, ellos veían a Dios porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo que veía la creación y respetaba era a Dios, no a Adán y Eva. Entonces cuando ellos desobedecieron, dejaron de manifestar, dejaron de ser imagen y semejanza de. Entonces ellos, ¿qué intentaron? Disfrazarse de Dios. Pero tuvieron que salir presurosamente del huerto, porque no manifestaban la imagen, no podían gobernar. No podían gobernar con algo completamente distorsionado. Mi querido hermano, tenemos que ser corregidos. Este es el llamado al pueblo de Dios, diciéndole, hey, hay cosas en tu vida que están hundidas, hay que enderezarlas, que sobresalen los collados, las sierras, ¿sí? Lo torcido se tiene que enderezar. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado a que la gloria de Dios, que es el Hijo, se manifieste en nosotros. Fíjese que lo está hablando en el Antiguo Pacto. Por eso entendemos que es palabra de Dios a través de la vida del profeta. Y toda carne juntamente lo verá. Tenemos un llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Eso es reconciliación. Volver a ser imagen y semejanza de Dios. Que las personas puedan ver a Dios y no me vean a mí. Yo sé que humanamente esto es imposible. Pero espiritualmente no. Cuando las cosas son corregidas, cuando las cosas son enderezadas, este es el llamado a que corrijamos por medio del Espíritu todo lo que tiene que ser corregido en nuestra vida. Porque si no, viviremos en caos eternamente. Y no hablamos de salvación. Porque en caos nos vamos a morir y vamos a ir con el Señor. Pero vamos a vivir una vida de caos. Pero qué maravilloso empezar a experimentar lo eterno y que las personas comiencen a ver a Dios en mi vida, en las decisiones, en mi manera de actuar. ¿Por qué? Porque he tomado el compromiso de que mi vida tiene que ser corregida por el Hijo, por la gloria que me habita. Tiene que ser corregida. Y termina diciendo, porque la boca de Jehová ha hablado. El profeta hablaba palabra de Dios. El profeta no era la adivinación del número de documento, como lo vemos por las redes sociales hoy. A mí al principio me causaba risa y hoy me enoja. Ver personas temblando y diciendo, porque tu número de documento, porque tu perro se llama Jorgito. Yo digo, pero, y lo busco en la Biblia, digo, pero eso lo hace Satanás, la adivinación la hace Satanás, no es adivinación. El fluir profético es de corrección y consolación. Somos consolados hablando verdad, entendiendo claramente qué cosas hay que corregir en mi vida. ¿Cuánto de Dios se lleva a alguien que le dijeron el número de documento?
solamente para que sepan qué edad tiene, nada más. Algún pretendiente decía, no, es muy grande, déjate de bromar. Tiene como 20 años más que yo. Se ve joven, pero no. Que yo sepa el nombre de tu perro, ¿en qué glorifica a Dios? Parece gracioso. Pero la Biblia dice que si seguimos a un ciego, caeremos todos en un pozo. Creo que necesitamos orar y ser una mayor expresión de Dios, porque siempre el original se reconoce. El que profetiza. 1 Corintios capítulo 14, verso 1, y nos habla de hablar en lenguas y nos habla de profetizar, y allí el apóstol está hablando y diciendo, mirá, el que habla en lenguas, así mismo habla el Señor con lenguas angelicales y así mismo se está edificando. Hablamos de edificación, ¿no? Hay una edificación personal y hay una edificación en el cuerpo. Soy como piedra trazada, corregida, circuncidada para ser parte de una edificación de la casa de Dios. Estamos hablando un poco simplificando términos. Soy circuncidado para ser parte de lo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo, miren, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, porque está hablando con lenguas angelicales. Sería muy bueno para edificación de los hermanos que si alguien profetiza, que también alguien esté interpretando, ¿no? Así que oren, porque si hay alguien que habla en lengua, que haya alguien que interprete. Pero también le dice, preferiría que profeticemos. Y aquí dice 14:1. 1 Corintios 14:1 dice, sigan el amor y anhelen los dones espirituales. Anhelen los dones. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Miren, el cuerpo tienen que fluir los dones. Anhelen dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Dice el 3. En cambio, hablaba de las lenguas y ahora dice, en cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y corrección. ¿Qué hace el que profetiza? ¿Te adivina el número de documento, el color de tu coche, cómo se llama tu canario? Qué antiguo canario, hoy estamos plagados por los loros, hoy son loros. ¿Cómo se llama tu lorito? El almacén de la vuelta de tu casa se llama. Y uno dice, ¡gloria a Dios! ¿Qué cosa glorifica a Dios? Porque mi Biblia dice, en cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿En qué edifica un número de documento? ¿En qué edifica que yo adivine el auto que te vas a comprar o el que tenías? ¿O el billete que tenés en tu bolsillo? ¿En qué edifica el cuerpo? A menos que el billete sea grande y te podamos pedir prestado. Pero después, ¿en qué edifica? En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Claro, cuando vamos a Isaías 40 vemos que hay exhortación, corrección y edificación. La profecía por excelencia, amado, si no lo sabemos, es la palabra de Dios. Y habla también que cualquiera que agregue algo más sea llamado anatema. Si hay alguien que habla algo que no es bíblico, no es parte del cuerpo, es un estorbo, es un tumor en el cuerpo. Porque a veces lo tomamos a gracia, entre los que entendemos nos reímos, pero los que no saben caen en un pozo. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una iglesia, en una lengua, se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Amado, vayamos a la profecía segura. Hablemos de la palabra de Dios y edifiquémonos mutuamente. Y comencemos a hablar verdad primeramente a nosotros mismos.
Hay una plaga. Estamos todos tosiendo. Me contagiaron. Oh, sana, sana. Me ahogué mal. Algunos están contentos, pero quédese tranquilo que ya terminé. No hace falta que ore para que me ahogue. Alguno está orando con fuerza. Quédese tranquilo que ya terminé. Por lo menos no hay nada más que decir. Usted me contagió. Sáquenla, por favor. El que habla a la iglesia en una lengua edifica, se edifica a sí mismo más, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Amado, vayamos a la profecía. Seamos consolados y hablemos verdad. No se haga problema que por más que esté ahogado pueda hablar una hora más, tranquilo. Estoy acostumbrado a tener siempre la soga al cuello, así que tranquilo. Gracias. Espere que haga efecto. El pueblo de Dios fue corregido, fue consolado, porque tenían una tarea por hacer. Amado, principalmente a nosotros mismos, sepamos corregirnos. Porque es fácil corregir a otro. Pero qué bueno sería corregirnos a nosotros mismos y decir, Señor, estoy viviendo esto porque me equivoqué. Estoy viviendo esto porque soy un malhumorado. Estoy viviendo esto porque no supe aflojar. Estuve viviendo esto porque tomé malas decisiones. La consolación vendrá a tu vida y a la mía cuando nos hablemos verdad a nosotros mismos y nos digamos, hey, el dolor no es el fin, pero el dolor vino porque hay algo que hice mal. Quizás fue olvidarme de Dios, quizás fue pensar que solo es congregar. Amado, es tiempo de ser consolados, diciendo verdad, como dice este libro maravilloso de Gustavo. Porque hay una tarea por hacer. Hay una tarea para tu vida, hay una tarea que Dios quiere hacer. Y vamos a hablar eso la próxima semana. La tarea que Dios quiere hacer con los reconciliados. La tarea que Dios quiere hacer con los consolados. La tarea que Dios hace a través de. La tarea que Él hace a través de su iglesia. Pero primero tenemos que hablar verdad. Es el principio de toda corrección. Es el principio de toda manifestación divina. Hablar verdad a nosotros mismos y al pueblo. Amén. Póngase de pie. La estaba estirando un poco para que no piense que voy a terminar porque estoy ahogado. No, lo terminamos acá porque vamos a seguir la próxima semana. Si no sería muy largo. Pero qué bueno sería comenzar a no negociar la verdad. Y la verdad no solamente es la Escritura, sino lo que la Escritura nos transmite y nos da discernimiento a nosotros mismos. Estoy pasando por esto porque fui desobediente, porque no fui fiel a lo que Dios me mandaba, porque hice lo que quise. Yo hablo por mí, yo no estoy hablando por usted. Si le entra el saco, úselo, se lo presto. Pero toda consolación es por medio de la verdad. ¿Sí? Cuando venís en la bicicleta sin manos, hay un cuento que relata a un chico que iba con su bicicleta y le dice a su mamá, mamá, ando en bicicleta, y su madre orgullosa sacó pecho y dijo, ese es mi hijo. Y pasa otra vez, mientras lavaba los platos, y pasa el nene otra vez, mamá, ando sin una mano. Y dice, mi hijo es maravilloso, cada vez está más grande, cómo crecen los chiquitos. Mamá, ando sin mano, y pasó hermoso, y ay, mi hijo. Y llega el nene y le dice, mamá, estoy sin dientes. Y
Sería una locura que la mamá le diga, qué mala la bicicleta. La culpa es de este vecindario, que estas calles son horribles. Seguro alguien pasó, lo distrajo. No, nene, tenés que andar con las 2 manos en la bicicleta. ¿Sabés por qué te bajaste los dientes? No porque sos habilidoso, porque sos un pavote. Eso es consuelo hablando verdad. Tranquilo, amor. Ya está. Ya está. Decí que mamá es odontóloga. Lo vamos a resolver. Pero al hijo hay que hablarle verdad. A vos te tenés que hablar diciendo la verdad. No buscando excusas por lo que pasó, sino entendiendo por qué pasó para poder corregirlo. Esto significa consolar hablando verdad. Significa ser claro. Está bien, las consecuencias las vivo, bárbaro. Dios se va a glorificar, no me importa. Pero bueno, no me pongo mal. Hay un tiempo bueno donde hay que vivir un luto en todo lo que hacemos. Por todo lo que salió mal, no vivas en luto. Es una estación en la vida. La depresión es una estación en la vida. La tristeza es una estación en la vida. Como lo cantaba esta mañana, me levanté y me tuve que corregir. Porque si me hubiese levantado y hubiese seguido con ese humor horrible con el que me levanté, hoy la palabra hubiese sido otra. Pero enseguida entendí que tenía que corregir mi carne. Y decir, no, Señor, te agradezco por este día. Te agradezco por la hora en que me levantaste. Señor, te agradezco porque hay algo que me querés hablar. Y fui y me lavé la cara. Algunos preguntan hasta dónde. Toda la cara, porque yo me afeito todos los días. Así que me pongo espuma en la cabeza, en la cara, todo. Me afeité y salí. Amado, la consolación viene a través de la verdad. Y no somos consolados para vivir bien. Somos consolados para ser un reflejo de su amor. Y si nos ha tocado vivir cosas, amén. Firme, decían los viejos, firme y adelante. Firme y adelante. El dolor no es el final. La tristeza no es el final. Hola, ¿cuántos están acá? Dele un codazo, pero un poco más fuerte que el primero. Consolá tu vida hablándote la verdad. Y diciéndote, Señor, es necesario para que vos hagas lo que tenés que hacer en mi vida, porque Dios cumplirá su propósito en mí. Como siempre lo decimos, la historia de Jonás terminó mal para Jonás, pero terminó bien para el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumplió. Terminó bien, pero terminó mal para Jonás. ¿Sí? Como ese meme que dice, está mal, pero está bien. ¿Sí? Qué maravilloso hubiese sido que Jonás hubiese aceptado el propósito de Dios. Y decir, tanto me negué y hoy se pudo cumplir, bueno, lo disfruto. No, terminó mal, deseando morirse. Y no se nos cuenta más de él. Pero creo que su vida no ha sido muy agradable después de haber hecho el propósito de Dios. Y quiero que en nuestra vida sucede lo mismo. Podemos vivir disfrutando lo que Dios quiere hacer en mi vida, entendiendo y comprobando que lo que dice la palabra, su voluntad es buena, es agradable o es perfecta. O simplemente Dios va a cumplir su propósito en mí para lo que fui creado, pero moriré triste, amargado y pensando que las cosas pudieron ser de otra manera. Cierre sus ojos y tenga allí unas palabras para el Señor de agradecimiento. Nada más, solo agradecer al Señor. Solo agradecer al Señor porque estamos en construcción. Creo que tendríamos que hacernos un cartel e ir por la calle y que diga, perdón, estoy en construcción. Como una obra que está siendo edificada. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias, gracias. Porque si el tiempo que vivimos es malo, alguna responsabilidad tenemos. Pero que tu consuelo, como dice este maravilloso título del libro, consuela hablando verdad. Dios consuela hablando verdad. Y leemos en Isaías 40 como Dios corrigió hablando verdad para consolar
para que sean y puedan cumplir con el propósito que Dios había preparado, con su propósito. Padre, seguramente hay mucho que debemos entender. Hay muchas cosas que tienen que morir en mi vida. Hay mucho que tiene que ser derribado en mí para que tu propósito siga obrando, para que tu gloria pueda seguir siendo vista en mi vida. Seguramente cuando nos miramos lo vemos imposible, pero cuando lo veo en vos, Señor, cuando me puedo ver en vos, cuando puedo ver a mi familia en vos, cuando puedo ver mi economía en vos, cuando puedo ver mi cuerpo en Dios, cuando puedo verte, puedo ver la iglesia en vos, ya las quejas se terminan, ya el enojo desaparece, porque las cosas sé que no se harán a mi manera, sino que se van a hacer conforme a tu voluntad. Y hay dos finales, o amargado o alegre. Amargado como Jonás, o alegre porque el propósito de Dios se cumplirá en mi vida, en mi casa, en mi familia. Gloria a ti, Señor. Cierra tus ojos y mientras cantamos, allí tenés un minuto de agradecimiento al Señor. No sé cómo te levantaste hoy, pero agradece al Señor porque seguimos siendo edificados. No sé si en tu vida hay escombros todavía, no sé si se cayó una pared por la tormenta, no sé si se voló un techo, pero qué bueno cuando vemos nuestra vida no como algo que está destruido, sino que como algo que está siendo remodelado a imagen y semejanza de Dios. Jesús, 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 tú eres la imagen